Bienvenidos a Personalidades. Hoy platicaremos con el malo, el bueno, el guapo, el villano y se dice por ahí que eres muy buen amigo. Eric Heiser, ¿cómo estás? Bien, muy contento de poder platicar contigo. Actor y productor. Así es. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y lo quiero hacer hasta Querétaro. Un niño muy inquieto, te autonombras. Uh-huh. ¿Por qué crees que eras un niño inquieto? ¿O qué acciones tú realizabas? Híjole, primero porque no paraba. O sea, alguna vez me pusieron el remolino en un hotel porque decían que era como un remolino, que no me estaba quieto un solo segundo. Y pues eso es lo que dicen mis padres y mis hermanos de mí, que desde niño siempre fui muy inquieto. Incluso una tía me cuenta que ella fue la primera en verme cuando acababa de nacer. Yo nací de 8 meses, entonces me pusieron un ratitito en la incubadora porque no necesité más. Y ella dice que en la incubadora yo me impulsaba, como que ya me comenzaba como a levantarme y que me movía para un lado y que chocaba con el cristal del incubador y luego me movía para el otro. Entonces, pues realmente desde que nací siempre fui muy inquieto. Entonces, pues sí me considero una persona pues llena de inquietudes y creo que tiene mucho que ver con estas ganas de conocer el mundo, con estas ganas de probar cosas diferentes, de oler cosas diferentes, de conocer otros países, otras culturas, de conocerme más a mí mismo y pues siento que es algo que tengo en la sangre desde que era un bebé. ¿Cómo era la relación con tus padres, con tus hermanos? ¿Y qué tan fundamental es esto para el desarrollo profesional de Eric? La relación siempre fue muy buena. Vengo de una familia, ¿cómo definirlo? Muy, muy sana, una familia que me permitió crecer en libertad. Y crecí en una ciudad que me permitía ser completamente libre también. Yo siempre digo que soy queretano. En realidad yo nací en el DF, pero siempre digo que soy queretano porque toda mi vida la hice en Querétaro. Yo llegué a Querétaro de 4 años y viví ahí hasta que cumplí 19 años. Entonces Querétaro me dio pues toda mi infancia, toda mi adolescencia y todas las herramientas para salir y enfrentarme al mundo. Entonces, pues así como dicen que la casa de uno es donde está tu corazón, pues mi corazón siempre ha estado y estará en Querétaro. Entonces por eso digo que soy queretano. Digo que vengo de una familia sana porque siempre hubo mucha armonía en mi familia. Y mis padres siempre nos dotaron, y me atrevo a decir que a todos mis hermanos y a mí, de herramientas para salir y enfrentarnos al mundo. Nos pusieron un par de alas para que pudiéramos volar hacia donde quisiéramos. Entonces crecí con la libertad de hacer exactamente lo que se me diera la gana. Y me atrevo a decir que pues hasta este momento he hecho todo lo que he querido hacer en la vida. He cumplido con cada una de las metas que me he propuesto. Y pues que he vivido a mi manera, ¿no? Entonces, pues vengo pues muy agradecido con una familia que me dio todas estas herramientas para poder ser quien soy. ¿Recuerdas algún sabor, algún olor de aquel Querétaro que te pueda retornar a ese espacio? Lo primero que se me vino a la mente, y te voy a estar contestando con estas imágenes, porque me gusta contestar así. Lo primero que se me vino a la mente fue, yo llegué a un Querétaro muy poco poblado. Uh-huh. La colonia en donde vivíamos es una de las colonias más antiguas de Querétaro. Y mi casa estaba rodeada prácticamente en su totalidad de terrenos baldíos. Entonces aquello era como un parque de diversiones para mí. Y ahora que dijiste, ¿se te vino a la mente algún olor? Y es un olor como de a ramas secas, como a ramas, entre ramas y como maizales, porque había como algunos maizales por ahí también. En estos terrenos baldíos que de verdad eran un parque de diversiones para mí. Yo ahí hacía y deshacía, cuando no estaba construyendo rampas para saltar en la bicicleta, estaba construyendo fuertes porque me sentía soldado, ¿no? Y jugaba ahí, que era como un campo de guerra. Algo me saltó ahorita que me estás contando esto, que es, tú eras tal o cual personaje, ¿no? Uh-huh. Desde que eras chiquito, ¿no? Ahora soy un soldado, ahora soy, no sé, un jugador de fútbol. Sí. ¿Cuál crees que sea o qué tan importante crees que sea este tipo de desarrollo desde niño para ganarte un papel o para generar historias o ser creativos dentro del medio? Pues me parece fundamental. Creo que
creo que todos los seres humanos en el fondo nunca dejamos de ser niños, pero para el actor es algo fundamental porque tenemos que estar conectados con nuestra imaginación y tenemos que tener una capacidad soñadora muy poderosa para poder construir personajes. Entonces yo me aferro a todas esas imágenes, a todas esas cosas que viví de niño y también por eso te decía que desde que nací tengo esa sed y esa curiosidad por explorar, por conocer nuevas cosas. Y creo que es la única manera en la que un actor puede desarrollarse. Porque si te estacionas, si crees que ya la hiciste, si crees que eres famoso o crees que eres un actor, ¿no? Creo que pues, la vida en ese momento se te acaba. La vida como actor se te acaba porque la base del actor es reinventarse todos los días y reinventarse constantemente y alimentar esa imaginación justamente para poder interpretar cualquier personaje. No sé si te contesté tu pregunta. Claro que sí. Me surgieron ahorita unas preguntas, Bien, pero las voy a échalas. dejar para después. Ok. Quiero seguir hablando un poco de tu niñez. A los 13 años, tu primera aparición en teatro, ¿es cierto? Sí. Y tu personaje fue entregar una carta. Sí, era ¿Recuerdas la obra de teatro? No me acuerdo del título, me parece que se llamaba La Tía. Era un entremés cervantino. Y yo entraba solamente a dar una carta. Parece trillado, parece a que muchos actores ya contamos esta historia, pero al menos para mí así fue. Y nada más lo preguntas y no sé si se ve a cuadro, pero me empieza a hervir la sangre. Mi cuerpo se empieza a poner caliente, me empiezo a emocionar, me late el corazón porque es como si lo volviera a vivir. Yo tengo esa sensación tan clara como si estuviera sucediendo en este momento. Yo recuerdo estar tras bambalinas, en una de las piernas del teatro, esperando mi cue de entrada, de estar con la carta en la mano, pensando en qué tengo que decir. Aquí tiene su carta, ¿no? Y preocupado en que lo fuera a decir bien. Ajá. Y me acuerdo de esa sensación de caminar los primeros pasos en la duela del teatro, de sentir cómo se apoyaban mis pies contra esa duela, de sentir todas las luces sobre mí y de vibrar al público, porque cuando haces teatro, el público y el actor son uno mismo. Tú mueves una mano y sientes lo que le está sucediendo al espectador a partir de lo que tú estás haciendo. Y esa sensación jamás se me ha borrado y te decía, la vuelvo a vivir mientras te la cuento. Yo entré al escenario, caminé esos pasos, dije, aquí está su carta, y salía. Y me acuerdo de sentir cómo el tiempo se transformaba, que el tiempo se redimensionaba, que esa sensación de adrenalina, como de comunión también con el espectador, es algo que nunca se me va a borrar de la mente y creo que en ese momento tomé la decisión de que esto era lo que quería hacer por el resto de mi vida. ¿Y cómo llegas a ese personaje? O sea, ¿era de la escuela? ¿Era qué? Sí, yo pues tuve la suerte de haber tomado la decisión de entrar al taller de teatro en secundaria. Y en ese momento mi vida cambió por completo, porque a mí siempre me gustó la escuela y me sigue gustando. A mí adquirir conocimientos es algo que me prende muchísimo, estudiar me gusta mucho. Y como me iba muy bien en la escuela y yo vivía más bien en una sociedad queretana como muy pequeña y muy cerrada y como de muy pocos horizontes, parecía que era como si el destino de cada uno de mis compañeros y el propio estuviera escrito, ¿no? Así de, a ti te va bien en matemáticas, entonces tú vas a hacer esto y esto y esto, y vas a ser economista, o vas a ser ingeniero, ¿no? Y en aquel momento yo, pues por como me iba en la escuela, yo decía, yo voy a ser economista o voy a ser economista con una maestría en administración, porque siempre me gustaron los negocios, además, y digo, eso me sigue gustando, pero claro, eso siempre me llamó la atención. Y cuando conocí el teatro me di cuenta que yo era pues mucho más de lo que yo me imaginaba y conocí partes de mí que en aquel momento desconocía por completo y fue cuando dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Gracias te puedo decir, hubo una persona que marcó mi vida de manera muy importante. Se llama Ana Francina, ella fue mi maestra de teatro y fue la mujer que te puedo decir que me enseñó lo mágico de este mundo, lo mágico de esta profesión. Y
¿Tuviste después, posteriormente, contacto con esta maestra? Todavía tengo contacto. De hecho, hace un par de semanas nos escribimos un mensaje porque justo la invité a que viniera a ver la obra de teatro que en este momento estoy haciendo, y pues va a ser un honor el día que me acompañe, el día que esté ahí va a ser una gran fiesta. Que se ve luego en tus ojos que lo recuerdas con mucho entusiasmo, como dices tú, con la sangre, ¿no?, hirviendo. Y con ese entusiasmo pues nos tenemos que ir a un corte comercial. pero vamos a seguir hablando de tu trayectoria. No le cambien, amigos, seguimos aquí en Personalidades con Eric. Amigos, regresamos a Personalidades. Me encuentro con Eric Heiser. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. Qué bueno. Nos quedamos en tu primera actuación, que fue algo muy rápido en el escenario, pero demasiado impactante, que hasta el momento te sigue impactando, ¿no? Así es. Quiero hacer un salto en la historia. ¿Cómo es que decides estudiar actuación y salir a lo mejor de la zona de confort que era Querétaro y venirte a estudiar aquí a la ciudad? Pues hay muchas razones. Yo empecé a hacer teatro a partir de ese momento que te platicaba ahora, que tenía 13 años. Hice teatro de manera ininterrumpida de los 13 a los 18 años. Y salió una oportunidad para ir a estudiar a Bélgica el último año de prepa. Y entonces yo me voy a Bélgica a estudiar el último año de prepa. Y fue pues el primer gran paso de aprendizaje en mi vida. Uno de los más grandes, sin duda alguna. Fue la primera vez que salí de casa, la primera vez que me tocaba no nada más enfrentarme a un mundo completamente desconocido yo solo, sino también a otro idioma, o a varios idiomas que yo en un principio no hablaba, ¿no? Y pues estar completamente lejos de casa. Y en resumen, lo que sucedió ese año es que pude estar en contacto conmigo mismo por completo. Ayer estaba leyendo un libro que decía: la única manera en la que uno puede entrar en contacto consigo mismo es saliendo de tu cotidianidad, de los lugares conocidos. Por eso mucha gente se va a las montañas o a una cabaña. Hay que estar en soledad y hay que estar con uno mismo para reencontrarte con quién eres, ¿no? O para conocer quién eres. Y eso fue lo que me sucedió en Bélgica. Entonces, estando allá, yo todavía tenía la duda de qué voy a hacer. Voy a estudiar economía, voy a estudiar administración u otra cosa. Uh-huh. Yo ya tenía llenas mis solicitudes. Yo quería estudiar en Harvard. Tenía una oportunidad para conseguir una beca académica y aparte una beca deportiva porque yo jugaba tenis. Y en ese momento dije, ¿por qué voy a estudiar algo que, si bien sí me gusta, pues no me apasiona tanto como el teatro? Y entonces regresé de Bélgica y le dije a mis padres, voy a estudiar actuación. Y me dijeron, adelante, nosotros te apoyamos. Entonces vine a México. Primero desde allá mandé la solicitud para el CEFAC, uh-huh, el Centro de Formación Actoral, que en ese momento para mí era pues, la mejor escuela de actuación del país. Contaba con los mejores maestros, con las grandes vacas sagradas del teatro en México. Y apliqué y afortunadamente, te quedaste. Pues, de los miles y miles que aplican, uh-huh, me quedé. Y ahí empezó el siguiente gran paso no nada más el primer paso de mi carrera, sino pues te puedo decir que el segundo gran paso en mi vida. Pues yo comencé a estudiar yo tuve la fortuna también de llegar a la ciudad y comencé a trabajar como a las 2 semanas de estar acá. Me contrataron para una obra de teatro que se llamaba Departamento de Solteros, que fue mi primer trabajo en la ciudad y la primera obra de teatro que hice aquí. Una obra que había escrito Luis Frías y que igualmente la producía y la dirigía. Uno de estos cuates pues, súper luchones que pues, se ha abierto paso escribiendo sus obras y produciénvolas y pues haciendo todo, echándole muchas ganas. Uh-huh. Y en ese momento Luis me contrató y fue mi primer trabajo en la ciudad y jamás lo voy a olvidar. Le estoy muy agradecido. Con eso pagaba mi gasolina, con eso pagaba muchas cosas que de otra manera pues no hubiera tenido cómo. Y empecé a estudiar en el CEFAC y al poco tiempo me jalaron para hacer un capítulo de Lo que callamos las mujeres, que fue lo primero que hice en televisión. Si mal no recuerdo, en ese capítulo tuve la fortuna de participar con Elsa Aguirre, que pues es una leyenda dentro del cine y la televisión en México, claro, también. Y
pues fue como, para mí, como un elemento de motivación. Y de buen augurio también. ¿Y no hubo un momento donde dijiste, ¿qué hago acá? O sea, Muchos. ¿qué onda? Muchos momentos. O a lo mejor alguien, porque siempre pasa, ¿no? Que, no, pues tú nunca vas a ser actor, ¿no? Tú nunca vas a llegar a Sí, esto. eso siempre. Hay mucha gente que te dice, no, vete por el camino fácil, ¿no? Vete por donde alguien te puede ayudar y así, no por el camino que realmente quieres. Pero yo lo tenía muy claro y hubo momentos difíciles desde el primer momento. O sea, cuando yo llego a la ciudad y me encuentro completamente solo, pues esa sensación de soledad y de miedo, ¿no? De miedo porque pues desconocía todas las cosas a las que me iba a enfrentar. Entonces había como cierto temor, pero yo tenía muy claro lo que quería y tenía muy claro por qué estaba aquí y qué era lo que iba a hacer. Y lo primero era prepararme. Entonces, pues puse todas mis energías en eso, ¿no? En prepararme, porque yo creo que las metas se consiguen con base en el trabajo, con base en el sudor de tu frente, con base a levantarte todos los días y tocar las puertas que sean necesarias para conseguir lo que quieres. Y eso era lo que yo hacía. Ayer estaba platicando con un amigo y le decía, yo me acuerdo que a la semana yo hacía 3 o 4 castings diferentes, ya fuera o para un comercial o para algún proyecto, pero yo constantemente estaba tocando puertas y nunca me cansé. Y digo nunca me cansé porque al día de hoy lo sigo haciendo. Sí. O sea, no hay día en el que no haga por lo menos una pequeña acción que me haga avanzar hacia donde quiero. Todos los días. Por pequeña que sea, así como de, voy a leer un artículo de tal cosa que me va a ayudar, pero todos los días con esa conciencia me levanto y con esa conciencia y con esa pues dedicación y proyección de energía hago las cosas porque yo creo en ello, creo en el trabajo, creo en que uno se tiene que esforzar para conseguir lo que uno quiere. Y primero creértelo tú mismo o soñarlo, o ¿cómo se podrá decir? O visualizarte en ese punto para poderlo conseguir, ¿no? Sí, creo que tiene mucho que ver con la claridad que uno tenga, con esa certeza de saber a dónde vas y tener muy claro todos los obstáculos que pueden venir para llegar a ese lugar, ¿no? Y todo lo que tienes que aprender para llegar a esa meta. Pero siento que cuando uno tiene las cosas claras, el mundo te va ayudando para que ese camino se vaya abriendo y puedas cumplir con tu cometido. A ver, ¿me podrías decir un sacrificio voluntario que tuviste que hacer? Aunque sea uno, dime. No comí carne, por más absurdo que fuera, ¿no? No comí carne... Pues me acuerdo de muchos, se me viene a la mente, o sea... El que más te no costó comer trabajo. cualquier cosa que te quieras imaginar por dietas o comer en exceso para personajes, lo he hecho. He dejado de ver a mi familia y a mis seres queridos durante meses por estar haciendo lo que he querido hacer. He sacrificado relaciones de pareja por ir hacia donde he querido, ¿no? Pues en realidad he sacrificado cualquier cosa que ha sido necesaria para seguir avanzando en esto que tanto me gusta. Acaba tu época de estudiante. Dejamos atrás esa época y viene tu primera telenovela. Ajá. ¿Qué sientes cuando te dicen vas, no? Ahora, es que sucedió todo muy rápido, en realidad no. O sea, yo llevaba 2 meses en la escuela cuando hice mi primer unitario. Llevaba poco menos de 6 meses cuando hice mi primera telenovela, mientras estaba todavía en el proceso de la carrera. No habían pasado ni otros 6 meses y ya estaba haciendo mi segunda telenovela. Entonces, o la tercera más bien, porque la primeritita que hice fue una participación en una novela que se llamó La Duda, en donde hice como 6 capítulos. Sí. Después, la primera novela completa que hice fue Enamórate. Y después de Enamórate hice Soñarás. Terminó Enamórate, empezamos Soñarás. Y a partir de ese momento, o sea, todo ha sido como muy vertiginoso, porque prácticamente no paré de trabajar desde ese momento, salvo un periodo que yo me tomé para prepararme como cantante y para probarle un poco en el mundo de la música, que también es algo que me ha apasionado desde siempre. De hecho, antes de ser actor, antes de
de pararme en el escenario en este personaje que yo te decía. Yo ya me había parado muchas veces a cantar y a mí me fascinaba. Y un poco mi idea originalmente fue, si se me abren las puertas por el lado de la actuación, voy a estudiar actuación, me voy a formar, porque eso también me va a dar muchas tablas para poder pararme en un escenario como cantante. Entonces, pues como que quería que una cosa me llevara a la otra, y cuando conocí la actuación de lleno me enamoré y dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Eric, ¿y sigues sintiendo ese hervor en la sangre de aquel escenario cuando tenías 13 años, cuando dicen acción en un foro que es un poco más frío, ¿no? Que son luces, todo es artificial? Pero tiene una magia muy particular. Yo amo hacer televisión, amo hacer teatro y amo con el alma hacer cine, es lo que más me gusta. Pero cada uno tiene su magia. Una de las cosas que más disfruto es que es un trabajo en equipo, un trabajo el que yo veo como si fuera un engranaje en el que todas las piezas tienen que encajar y estar perfectamente aceitadas para que el resto de la caminaria para que el resto de la maquinaria funcione. Eso a mí se me hace, pues sin pegarle al micro, eso a mí se me hace padrísimo, porque si la cámara está fuera de foco, pues yo no podría hacer mi trabajo, yo no me vería, ¿no? Si el micrófono no suena, pues mi voz no se escucharía. Si el director no está haciendo un buen trabajo y no me está encaminando, pues el personaje no se va a construir como debe, ¿no? Si el maquillaje no está puesto en donde debe estar, pues uno no se ve bien. Entonces, es un trabajo en equipo y eso a mí me encanta, ¿no? Que no es un trabajo que uno diga, yo hice una gran escena y pues sí, a lo mejor yo hice una buena escena, pero si la cámara no hubiera estado bien puesta, si no hubiera tenido un buen director, si el maquillaje no hubiera estado donde tenía que estar, si la luz, ¿no? Nada de lo que yo hice existiría. Entonces, una de las cosas que más me gusta de este trabajo es que es casi, por eso me atrevo a decir que es mágico, sin afán de hablar de fantasía, sino que tantas cosas tienen que estar en sincronía para que lo que hacemos se vea bien, que se vuelve mágico. Y son instantes que pues se quedan por siempre. Y que finalmente el impacto pues es bastante, ¿no? Sí. El impacto es bastante siempre. Tengo que ir a un corte comercial. No, ¿cómo crees? Pero te quiero dejar esta pregunta. Entonces, ¿un actor nace o se hace? ¿O qué actores nacen y qué actores se hacen? Ok. ¿Va? Entonces seguimos aquí, amigos, en Personalidades con Eric Heiser. Amigos, regresamos a Personalidades. Me encuentro con Eric Heiser. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Dejé una pregunta en el bloque anterior, que era, ¿un actor nace o se hace? ¿Y qué actores nacen y qué actores se hacen? Pues es una pregunta muy, muy compleja, porque yo creo que definitivamente el actor nace, pero se hace. O sea, puedes tener todas esas inquietudes, puedes tener esas ganas, puedes tener cierto talento, pero pues creo que en esta carrera el talento se queda como al final de la lista. Como te decía, yo creo en el estudio, creo en el trabajo. Y entonces yo creo que para ser actor tienes que nacer actor, pero te tienes que formar como actor para entonces llamarte actor, ¿no? Sí. Yo incluso cuando terminé la carrera, a pesar de que ya había hecho novelas y demás, cuando pues decían el actor, Eric Heiser, yo decía, pues yo todavía no me considero un actor, hay muchas cosas que me faltan por aprender y ¿no? Hasta años después hubo un día que dije, bueno, ahora sí creo que ya puedo decir que soy un actor, pero me tardé mucho tiempo, entonces creo que el actor nace, pero se hace con el tiempo y con el estudio y con el trabajo y con sangre, sudor y lágrimas. Como cualquier profesión. Sí. Quiero hacerte otra pregunta. Cuando llegaste aquí al foro, eso ya es una percepción puramente mía, vi cómo llegaste, te paraste, viste las luces, y tu forma de pararte se me hizo similar mucho a un personaje que estuve viendo, que se llama Emilio Varela.
¿cómo? Yo sé que tú te preparas para hacer esos personajes, pero ¿y cómo te preparas para liberarlos? O sea, para dejarlos ir. Uh-huh. ¿Ves? O sea, nosotros nos entrenan para eso. Si pudiera entrar una cámara a los salones donde estudiamos actuación, creo que pues sería sumamente entretenido, porque es una locura. O sea, nos entrenan a pasar de una emoción a otra en fracciones de segundo. Uh-huh. O sea, de estar en la risa absoluta, te conectan con algo que te dolió y de ahí pasas, o sea, al llanto y después al enojo, después a la ira, después a la frustración, después estar contento otra vez. Y entonces nos entrenan justamente para poder cortar con esas emociones, porque de otra manera nos volveríamos locos. Yo no creo en esto que dicen muchos actores, me costó años soltar ese personaje. Pues es una decisión que uno toma. Si no lo soltaste, no es que no hayas podido soltarlo, es que no quisiste soltarlo porque algo de eso te ayudaba. Hay cosas que a nivel físico y eso quizá... Tú le impregnaste más bien al personaje, ¿no? Sí, o quizá te cuesta un poquito pues, más de trabajo soltar, porque pues, si durante 6 meses todos los días caminaste de cierta forma, quizás sí, pero como que a nivel emotivo, a nivel sensorial, a nivel humano, pues lo sueltas de un momento al otro, ¿no? Porque si así lo decides, así lo sueltas. Pues creo que es eso, creo que ya contesté tu pregunta, ¿no? Es pues por medio del entrenamiento. Qué chistoso que dijiste lo de Emilio Varela, me llama la atención. Sí, es que estuve viendo algunos comentarios tuyos que siempre primero preparas lo interno del personaje y después el físico, ¿no? Lo que va a ver la gente. Así es. Entonces, digo yo, uno como no es actor, pues ¿cómo puede pasar de tantas emociones al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y cómo saber cuál es la realidad. Saber cuál es la realidad, porque yo supongo que hay gente que ya no sabe qué realidad está viviendo, ¿no? De tantas emociones, de tanto que tú ahorita me dijiste que no. Pero sí era una pregunta que yo te quería hacer. Terminas tocado, o sea, después de hacer una escena muy intensa, después de hacer una escena fuerte, pues todo lo que sucede en escena, todo lo que sucede en el escenario es real. O sea, esto que dicen, no, es que, sí, se enojan, pero de mentiras, no. Los actores no nos entrenan para mentir, nos entrenan a hacer las cosas con verdad, para que lo que suceda frente a la cámara o lo que suceda en las tablas sea verdadero siempre. Sí, sea creíble. Y entonces, pues, hay momentos en que uno queda muy movido por esas emociones, pero como te decía, es decisión propia y es entrenamiento decir, esa emoción se queda en el escenario y no me la llevo a casa, porque entonces sí, te buscarías una cantidad de problemas tremendos. Yo he hecho varios proyectos que me duelen. Ahora que mencionabas Camelia la Tejana, el tema que tocábamos, a mí me dolía hacer un personaje como Emilio, que era pues, un desgraciado, un mentiroso, a mí me dolía. Si yo me hubiera ido con todas esas emociones a casa, pues hubiera quedado muy mal con mis amigos, con todo el mundo que me rodea, porque pues yo no soy Emilio Varela, yo soy Eric y mis emociones son otras. Entonces, creo que hay que, así como en otras profesiones, hay que dejar el trabajo en el trabajo y de irse a casa con lo que uno es. Y que yo supongo que no es fácil, ¿no? No debe ser nada fácil. Quiero saltar, ya hablamos de tu época de actor y te vuelves empresario. Tú eres tu propia marca ya, ¿no? Uh-huh. Ahorita Eric es productor, muestra algunas marcas, embajadores, ¿no? Le llaman, sí. Embajadores de marcas. ¿Cómo das ese salto de ser, ok, sí, pues salgo y actúo, a decir, ok, si yo no invierto ese dinero, tampoco voy a generar mis ingresos? Uh-huh. Pues surge de una necesidad. Primero, antes que una cuestión económica, surge de una necesidad que yo tenía a nivel personal. Yo venía de una etapa en la que, como te decía, yo pues no había parado de trabajar. Yo estaba haciendo una telenovela tras otra, pero me encontraba un tanto vacío. Me encontraba haciendo personajes que ya no me llenaban, cosas que no me retaban a mí como ser humano y como actor.
y no llegaban a mí los proyectos que quería, ni los personajes que yo sentía que me podían hacer crecer. Y entonces dije, pues si esos personajes no están llegando a mi vida, los voy a crear yo. Claro. Para que esos productores, esos directores puedan ver que yo puedo hacer otra cosa que el niño rico, el niño fresa, el antagonista juvenil, ¿no? Y entonces, por esa necesidad que yo tenía de demostrarme a mí mismo y con esas ganas que tenía de interpretar otro tipo de personajes, pues empieza la primera aventura de la que platicamos hace rato fuera de cámara, que fue formar una productora de teatro y de cine, con la cual empezamos a escribir los personajes que queríamos interpretar y a producir nuestras propias obras de teatro. Entonces ahí pues aprendí a hacer todo. O sea, desde conseguir el vestuario, aprendí a maquillarme, por primera vez estaba escribiendo un texto. A mí siempre, desde niño, me había gustado escribir, pero nunca había pues, escrito un texto dramático. Entonces, por primera vez, pues coescribí un texto. Y pues, o sea, todo partió de esa necesidad de decir, claro, pues no llegan a mí las cosas, pues yo las voy a crear, las voy a generar porque yo creo en eso. Como te decía, a mí no me gusta detenerme. Cuando veo un obstáculo digo, bueno, ahora ¿cómo le hago para rodearlo, para brincarlo, para que alguien me preste una escalera y poder subir, ¿no? Entonces encuentro las formas para seguir creciendo y seguir desarrollándome. Entonces surge de una necesidad. Eso fue el primer paso. Ahí comencé a producir teatro y más adelante empecé a producir cine también. Yo desde adolescente había tenido esta inquietud por producir, incluso las obras de teatro que había hecho en la escuela a los 14, 15 años, pues yo ya las estaba como coproduciendo, porque no había tanto apoyo en la escuela, entonces pues íbamos y veíamos qué conseguíamos y quién nos patrocinaba cosas para poder hacer escenografías o quién nos podía prestar vestuarios para nuestras obras. Entonces desde ahí yo ya estaba produciendo. Mi primer trabajo en forma como productor fue a los 16 años. Produje un concierto de Fernando Delgadillo, que fue la presentación en Querétaro del disco Entre Pairos y Derivas. La primera vez que presentó ese disco lo produje yo, y yo tenía 16 años y mi socio tenía 15. Y esa fue una aventura maravillosa. Cuando llegó la hora de firmar el contrato, yo tengo esta voz desde los 16 años o desde los 15. Y entonces yo hacía todo por teléfono. Nadie creía que yo tenía 15 o 16 años. Y entonces cuando llegó la hora de, oigan, ¿y a nombre de quién pongo el contrato? Pues a nombre del papá de mi amigo, ¿no? De mi socio. ¿Por qué? Pues porque tengo 16 años y yo no puedo firmar un contrato, ¿no? No es legal. Y entonces, afortunadamente habíamos hecho las cosas tan bien que pues todo siguió adelante. Fernando y su manager en aquella época quedaron contentos con lo que hicimos y ese fue mi primer trabajo. El auditorio estaba completamente lleno y fue pues algo que me llenó de satisfacciones. Luego, cuando regresé de Bélgica, produje otro concierto que fue de Alejandro Filio. Yo creo mucho en la música verdadera y en la música ¿Te gusta la trova? Que dice muchas cosas, sí. La trova, y me gustan los artistas de verdad. Entonces, pues durante años he escuchado y he apoyado pues ese tipo de música. Entonces, ese fue otro acercamiento a la producción. Y más adelante, en el 2007, comencé a producir teatro. En el 2008 produje mi primera película. Y pues ahí empezaron a pasar otras muchas cosas que me llevaron a realizarme pues más adelante y hasta estos días como empresario también. Pasaste de mostrar emociones o dar emociones en la televisión a que gente dependiera de ti económicamente. Sí. Y esto a causa de una necesidad que no encontrabas, porque no había quien la ofreciera. Y antes de irme al corte comercial te quiero lanzar esta pregunta. ¿Ya no se encuentran ese tipo de retos en México? ¿O qué está pasando con la televisión en México? Hablando de telenovelas, series, sketch, lo que tú me quieras decir. Bien. Vamos a ir a un corte comercial. No le cambien, amigos, seguimos aquí con Eric Heiser. Amigos, regresamos a Personalidades. Me encuentro con el actor Eric Heiser. Y dejamos una pregunta en el bloque anterior, que era, ¿ya no existen retos en México? ¿O son muy limitados? ¿Se está haciendo siempre lo mismo? ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que existen muchísimos retos en México. Yo
yo veo este país con mucho optimismo, a pesar de que hoy en día vivimos un México que a mí me duele, un México que por momentos me da miedo y que por momentos me atrevo a decir que me llena también de desilusiones y de desesperanza. Sin embargo, me mantengo optimista y tratando de hacer cosas que puedan enriquecer a nuestra sociedad y que nos muevan hacia tener un mejor país, una mejor sociedad, un mejor país y a su vez un mundo mejor en todos sentidos. Yo creo que vivimos un México justamente de retos, porque así como existe toda esta parte fea, creo que también existe una parte llena de magia, llena de colores, llena de capacidad. Yo creo y respeto muchísimo el talento que tenemos como mexicanos para hacer una y mil cosas, no nada más entretenimiento. Me parece que la televisión está un poco estancada, ¿no? Para ir como particularizando lo que me dices. Ha sido difícil para mí encontrar proyectos interesantes en los últimos años. O sea, a pesar de que sí los he encontrado, de repente me topo con una televisión que está encasillada en las mismas historias, en la misma manera de contar estas historias. Una televisión en la que el mismo mercado ha orillado a los productores a que cada vez se invierta menos, porque las televisoras ya no tienen las ganancias que tenían antes por todos los anunciantes. Ahora las marcas no solamente se anuncian en la televisión como era antes, sino ahora se anuncian en internet, en redes sociales, en medios impresos, que se han vuelto como mucho más contundentes y mucho más creíbles también. Entonces sí siento que la televisión está un poco encasillada, pero yo sigo haciendo televisión porque creo que la única manera de cambiar las cosas es haciéndolas. Y si yo llego a un foro de televisión con mis escenas estudiadas, con mi personaje preparado, con ideas que creo que pueden ayudar para contar mejor la historia, siento que estoy aportando un granito de arena para hacer una mejor televisión. Veo muchos compañeros que pues, llegan y se conectan a un apuntador y nada más sueltan líneas, ¿no? Y yo creo que pues, debemos esforzarnos para hacer una mejor televisión y orillar a las televisoras y a los productores a que cuenten las historias de una manera distinta, a que toquen temas que sean de interés actual, a que pues, contemos historias que valgan la pena y que nos hagan ser mejores a todos. Creo que sí hay una brecha en la que pues, se está empujando para que eso suceda. Hay demasiada competencia ya con todos los medios digitales, con todo el acceso que tenemos hoy en día a ver televisión de cualquier parte del mundo, a ver cine de cualquier parte del mundo. Y esto está obligando a las televisoras también a hacer pues las cosas de una manera distinta. Sin embargo, pues el cambio ha sido lento y lamentablemente hay pocas productoras, pocos productores que se están arriesgando a hacer lo que creo que todos deberían de estar haciendo. Se está produciendo más, esto no quiere decir que se esté produciendo de buena calidad, pero sí el hecho de que se produzca más es bueno, porque eso poco a poco va generando cierta industria. No puedo decir que haya una industria cinematográfica en México como tal, porque no la hay. Pues siento que estaría mintiendo, pero sí siento que se está formando, que cada vez se está produciendo más y se está produciendo de mejor manera. México tiene la capacidad para producir a la altura de cualquier país del mundo. Claro. Es solo cosa de escoger de manera adecuada las historias, escoger actores para que cuenten las historias y hacer las cosas bien, porque en México podemos hacerlo bien. Yo creo en el cine y creo también con todo lo que está pasando en el teatro, que también había algo que yo pensaba hace tiempo cuando estaba haciendo mis producciones de teatro, que decía, junto con mi socio decíamos, la calidad no está peleada con la comerciabilidad o con lo comercial de un proyecto. Muchos directores, muchos productores de teatro y muchos actores se clavaron durante años en hacer proyectos demasiado intelectuales, demasiado experimentales. Obras de teatro que no entendemos, ¿no? Sí, y que eran de repente muy aburridas también. Entonces, eso mismo hizo que el público se fuera alejando del teatro. Y también es difícil competir con grandes producciones de Hollywood en el cine, donde vas y pagas 50 pesos o quizás hasta menos en algunos cines, a llegar y pagar por lo menos 100 pesos para ver una obra de teatro y salir triste porque no te gustó lo que viste o salir aburrido. Entonces, el teatro
perdió muchos espectadores, los cuales creo que se están recuperando porque cada vez se están haciendo producciones más inteligentes, producciones altamente comerciales, pero también con una calidad pues que se impone a todo lo demás. Producciones en las cuales están pues, contratando actores preparados y se están contando historias pues, que valen la pena escuchar. Entonces la gente siento que está regresando al teatro. A mí me gusta, pues como te decía, ver las cosas de manera muy positiva y lo que yo veo en el círculo que me rodea y en mi vida, en el día a día, pues sí es un teatro que está cambiando, que está evolucionando y un teatro que está a la altura del teatro de muchos países de primer mundo. Me mencionas que hay cosas que te dan tristeza de México, ¿no? Y que por ejemplo, este personaje, Emilio Varela, pues era un desgraciado, ¿no? ¿Por qué hacer series violentas en un país que somos, actualmente pues somos violentos, ¿no? O sea, digo, a lo mejor no todos, pero somos un país donde la violencia es alta. ¿Por qué? Y se está haciendo muy recurrente, ¿no? Sale en La Reina de no sé quién, los estos de no sé cuánto, los sapos, los cielos, esto. ¿Por qué hacer historias violentas? Primero, yo creo que hay tantas porque pues es un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Es triste decirlo, pero ¿por qué funcionan todos estos proyectos? Pues porque la gente se siente identificada con lo que ve. Porque uno sale a la calle y también es lo que tristemente estamos encontrando. Entonces, creo que estos proyectos surgen porque pues, son parte de nuestra realidad y me atrevería a decir que parte de nuestra cotidianeidad. Yo he participado en estos proyectos porque la manera en la que se han tocado estos temas han sido de manera crítica e informativa y de manera muy responsable. O sea, en el caso, por ejemplo, de Camelia la Tejana, hablaba de toda la historia del narcotráfico en México, de cómo se fue cimentando, cómo se fue construyendo para convertirse en lo que es hoy en día. Y yo decía, si a través de lo que estamos presentando la gente se puede dar cuenta cómo se fue construyendo y todo lo que ha ido sucediendo en varios niveles del gobierno, todo lo que se ha permitido a nivel municipal, a nivel estatal y después a nivel federal para que todo esto haya surgido con la fuerza en la que se encuentra ahora, pues me parece que como sociedad podemos decir ya basta también, ¿no? Y ya no tenemos los ojos cerrados y nos damos cuenta de lo que está sucediendo y pues nos vamos a mover para que nos devuelvan el México de paz que nos merecemos. A mí me llena, algo me ibas a preguntar y pensé que tenía que ver con esto, pero a mí me duele mucho el México que vivimos porque yo crecí en un México de paz. Yo me acuerdo que había un juego que decía, declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, ¿no? Y de niño yo decía, no, pues México no puede jugar porque México no va a la guerra. México es un país de paz, ¿no? Y se me hace lamentable lo que estamos viviendo. O sea, se me hace lamentable que tengas que cuidarte si vas a ciertas zonas de una ciudad o si vas a ciertos estados, que tengas que andar con precaución o que no puedas salir de tu casa o de tu hotel después de las 11 de la noche. No lo concibo en mi cabeza y me duele profundamente. Por ello me interesa hacer estos proyectos, para tratar de que pues, el espectador que esté en contacto con el proyecto reflexione un poco, tenga esa reflexión que yo tuve al escoger el proyecto y pues que pronto digamos, basta. ¿Y no crees que es al revés? ¿No crees que más bien estamos idolatrando a todos estos seres? Al narcos. Estamos idolatrando esa forma de vida, esa forma de emociones. O sea, de ser, yo aquí soy el mero mero, ¿no? O sea, ese tipo de acciones pues, autoritarias. Yo no lo siento, o sea, a mí no me sucede. Okay. Hay varios proyectos en donde sí se hace una apología al narcotráfico, en donde sí quizá muchos jóvenes vean y digan, wow, yo quiero tener toda esa cantidad de dinero y esos coches y salir con esas mujeres, ¿no? Pues sucede, pero creo que la labor del actor tampoco es
educar, Ya ¿no? sé, sí. O sea, creo que si tú recibes información correcta en tu casa, pues aprendes a distinguir quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Es como si me dijeras, pues, vi Batman, pero me identifico muchísimo con el Guasón, porque, bueno, pues, digo, cada quien pues, puede tomar la decisión de identificarse con uno o con otro por una u otra cosa, Sí. ¿no? Sin embargo, creo que como actores tenemos una gran responsabilidad porque de repente nuestros comentarios pesan, nuestros comentarios pueden influenciar a la gente que nos ve. Y entonces tenemos que ser muy responsables con qué escogemos y cómo hacemos aquellos proyectos que escogemos también para que el mensaje que queremos transmitir sea el mensaje correcto. ¿Cómo evoluciona el actor actualmente en México? Que obviamente las puertas en México yo supongo que se están cerrando un poco. A lo mejor en el extranjero tenemos mejores posibilidades. ¿Cómo ha evolucionado desde que tú empezaste en TV Azteca hasta ahora ya un Telemundo, por ejemplo? Me llama mucho la atención que digas que las puertas se están cerrando, porque yo no lo veo así. Ok. Tuve la fortuna de estar la semana pasada en la inauguración de Casa Azul, el nuevo Casa Azul, que considero hoy en día la mejor escuela de actuación del país. Okay. Hay una aquí en la Condesa. Y justamente se mudaron, abrieron unas nuevas instalaciones en la Roma, unas instalaciones que tienen capacidad para 700 alumnos. Es una escuela de actuación como pocas en el mundo. No sé si sea pues una de las más grandes como en Latinoamérica. Los salones son maravillosos, todo está a la altura de primer mundo. Y yo decía, si yo hubiera tenido estas instalaciones cuando yo estaba estudiando y esto y aquello, y tienen un teatro propio y tienen foro y tienen todo para desarrollar pues esto, el arte de la actuación. Y yo creo que el país está lleno de oportunidades. Las oportunidades son de aquellos que las saben aprovechar. Generar, ¿no? O sea, yo hace muchos años platiqué con una persona multimillonaria y yo justamente le decía, uy, no, México, pues está muy difícil porque la gente no está invirtiendo. Y él me decía, pues para mí es el escenario idóneo para generar dinero, porque yo estoy viendo todas esas oportunidades en donde aquellos no las están sabiendo ver. Y en la actuación es lo mismo. O sea, el año pasado se hablaba de que no se estaba produciendo mucho y para mí pues fue uno de los años más productivos de mi carrera. Este año no pintaba ser un año muy productivo y sin embargo, o sea, creo que es el año en el que más proyectos me han ofrecido. O sea, me han caído como 4 películas a las que, porque no estaba en mi deseo de interpretar personajes de ese tipo, he dicho que no. Como 4 o 5 obras de teatro también, 2 proyectos de televisión. Entonces, eso habla de que se está produciendo y se está haciendo. Y a nivel mundial se están buscando cada día más actores mexicanos, o sea, en Latinoamérica, el acento que se busca es el acento mexicano. A los actores que más contratan son a los actores mexicanos porque pues tenemos como fama de estar bien formados, ¿no? No que todos los actores, pero yo sí creo que estamos viviendo un momento de oportunidades en el que si uno quiere puede crecer, ¿no? Y puedes hacer muchas cosas. Creo que eres un actor que vive siempre en un mundo de oportunidades. Sí. Creo que por lo que he podido platicar en este ratito contigo, es que tú siempre estás viendo las oportunidades y qué bueno que me corrijas, porque digo, nosotros vemos de repente, ¿no? TV Azteca cierra, ¿no? Entonces, obviamente la gente dice, ok, ya no va a haber un espacio menos, ¿no? Pero a lo mejor están generando muchos más, ¿no? Y qué bueno que me corrijas, qué bueno que digas que obviamente somos un país de oportunidades. Ya tengo que cerrar esta entrevista, pero... No podemos platicar más tiempo. Sí, yo también quiero platicar más tiempo. Pero quiero hacerte una última pregunta. ¿Qué sigue para Eric? ¿Dar clases, por ejemplo, ahorita que hablabas de Casa Azul? ¿O ya has dado clases? ¿Escribir un libro? Ahora por fin sacar tu disco. No sé si sacaste tu disco. ¿Qué sigue? ¿Cuál es la evolución para Eric?
Pues estoy muy enfocado en seguir creciendo como actor. En muchos sentidos siento que mi carrera está empezando. O sea, llevo ya casi 15 años, pero tengo esta sensación de que mi carrera está empezando el día de hoy. Que el día de hoy están llegando los proyectos que siempre quise hacer, las cosas que siempre me emocionaron, ¿no? En las que siempre quise trabajar. Me estoy rodeando de la gente con la que siempre quise trabajar. Están pasando muchas cosas que me hacen sentir que de alguna manera esto es apenas un comienzo. Tengo muchas ganas de hacer tantas cosas que por eso me cuesta trabajo decirte algo en específico. Quiero actuar en otro idioma, me llama mucho la atención probarme a mí mismo que puedo crear un personaje que no hable mi lengua materna. Que ya nos dijeron que ya te buscaron, ¿no? Pero que no se pudo. Que no se pudo, pero pronto llegará nuevamente esa oportunidad. Me gustaría seguir generando proyectos también, proyectos propios, seguir escribiendo y produciendo. Pero sobre todo quiero actuar. Porque con los años, o sea, me he dado cuenta que sí me gusta producir, sí me gusta escribir, me encanta mi faceta como empresario, ¿no? Me mueve, pero lo que más me gusta es actuar y crear personajes. Y luego, una de las razones por las cuales yo decidí ser actor es porque con cada personaje que uno interpreta creces de manera personal, porque conoces nuevos mundos, conoces nuevos horizontes, adquieres información que no tenías. Es como un proceso de autoconocimiento que va creciendo y creciendo y creciendo día a día, y eso pues es algo que a mí me llena por completo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero seguir actuando hasta el día en que me muera. O sea, eso es lo que más deseo, seguir interpretando personajes. ¿Crees que haya una graduación de actor? O sea, por ejemplo, decir, cuando haga esto, ya va a ser un primer actor, ¿no? Que es como los nombran. No. Yo creo que, como te decía, que el actor no nada más, o sea, creo que se debe seguir reinventando todos los días, y uno debe buscar todas esas cosas que te hagan crecer, porque no concibo otra manera de hacerlo, ¿no? Uno tiene que ir abriendo ese abanico de posibilidades para poder pues interpretar cualquier personaje, si no uno termina nada más haciendo buenos o malos o estereotipos, que sí. Creo que lo bonito es llenarse de riqueza para poder pues transmitir todas esas nuevas emociones, esos nuevos colores, nuevas sensaciones, nuevos olores, e imprimírselos a cada personaje. Ok. Muchísimas gracias, Eric. Gracias. Con esto quiero concluir la entrevista, pero sin antes quiero robarte unas palabras para todos los jóvenes universitarios que nos están viendo. Lo que les quieras decir son tus cámaras. Muchísimas gracias. Pues a ti que me estás escuchando, si hay algo que quieres hacer, si hay algo que te mueve en la vida, hazlo. No hay cosa más bonita que seguir lo que uno quiere, lo que está diciendo tu corazón. Si de verdad quieres hacer algo, no dejes que nadie te llene de información errónea. Tú prepárate y lucha por conseguirlo.